es muy poco lo que se nos relata, pero la Biblia nos relata sobre el nacimiento de Cristo. Se nos habla en el Evangelio de Mateo, se nos habla en el Evangelio de Lucas, y qué maravilloso, es un día que marcó la historia de la humanidad. Fueron dos eventos de los más importantes de la historia de la humanidad. Primero el nacimiento de Cristo y luego su muerte y su resurrección. La Biblia nos manda recordarle, hacer la memoria de anunciar su muerte hasta que Él venga. Pero cuando nos reunimos en la cena del Señor, nosotros nos recordamos, pero nos recordamos de toda la vida de Jesús. No solo de su muerte y su resurrección, sino también lo recordamos, dice tu nombre y tu memoria. Tu nombre me dicen lo que Él es como persona. Y entonces lo recordamos desde su vida, desde su eternidad en el cielo, desde su nacimiento, desde su vida en el mundo, su infancia, su juventud, aunque muy poco nos dice la Biblia, pero nos dice lo suficiente para ver aquel que cuando entró en el mundo, aún siendo el creador de los cielos y de la tierra, se sometió a todas las leyes naturales de ese mundo que Él mismo había creado. Así que fíjense que el mismo creador se somete a las leyes naturales del mundo que Él creó. Así que ahí vemos la completa y total humanidad y humildad del Señor. Entonces, la Biblia poco nos dice, pero nos relata. Y también nos habla desde los 30 años a partir que Él comenzó su ministerio, porque el Señor comenzó su ministerio público como el Cristo a partir de los 30 años. Y también lo recordamos después en su muerte. También lo recordamos después en su resurrección. Y también lo recordamos también pensando en aquella anunciación que Él hizo de que Él volvería. El Señor Jesús, cuando tomó la forma de hombre y vino al mundo a nacer como un hombre y vivió, Él vivió y murió llevando el juicio que nuestros pecados merecían para poder llevarnos a Dios. Es como que el Señor Jesús quiso llevar muchos hijos a la gloria. Él se hizo hombre para poder morir, se hizo hombre para poder participar de nuestra naturaleza. Padeció todo lo que padeció en el mundo porque de esa manera Él mismo aprendió a saber lo que nosotros sufrimos, porque Él lo sufrió en carne propia, como hombre. Y luego que murió y resucitó, ofreció su vida para poder llevarnos a su gloria, para poder compartir con nosotros, para poder que nosotros compartamos con Él toda la gloria de su persona. Porque toda la felicidad del hombre está en Dios y Dios ha querido compartir con nosotros esa felicidad. Para eso Jesús vino al mundo. El nacimiento de Cristo ya se realizó. Nosotros no esperamos su muerte y su resurrección porque Él ya murió y resucitó. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Su pronta venida. Porque el Señor prometió volver. Y uno diría, ¿y yo cómo puedo saber en cuanto a su segunda venida? Y también hay que recurrir a las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a la venida de Cristo, porque la venida del Señor se acerca. Cada día estamos más cerca de la partida de la iglesia al cielo. Entonces hoy más que nunca tenemos que estar atentos. No tenemos que dejarnos arrastrar por el engaño del mundo, por el engaño de las codicias, de las cosas de este mundo, por los afanes y placeres de este mundo, que de alguna manera lo que quieren hacer es que perdamos de vista la venida de Cristo. Que nosotros nos ocupemos, nos turbemos, nos preocupemos por todo lo que sucede en el mundo y perdamos de vista esa venida. El Señor nació en una completa oscuridad, podríamos decir, para el mundo. No hubo festejos, no hubo algarabía, no se celebró, su nacimiento pasó totalmente desapercibido, nadie ni sabía. Y fíjense en que hay una cosa muy notable, que estos sabios del Oriente, cuando vienen de allá para preguntar a Herodes, van a ver a Herodes para ver a dónde, si había nacido un rey. Y fíjense en que hasta acá el mundo totalmente desapercibido del nacimiento de Cristo. Sin embargo, eso no podía pasar desapercibido para el cielo.
que en el mundo no se haya celebrado su nacimiento, al contrario, la Biblia dice que el mundo se turbó, el mundo rechazó ese nacimiento, no así para el cielo. El cielo no podía callar, el cielo no podía permanecer en silencio ante tal acontecimiento. Era el acontecimiento más grande que jamás en la historia de la humanidad el hombre había vivido. Y era el nacimiento, era la venida, como leíamos el domingo pasado. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras. Y ahí estaba Dios mismo descendiendo. Porque en cierta manera lo que hizo el nacimiento de Cristo fue devolver a Dios esa gloria que Satanás le quiso robar desde el momento en que indujo al hombre, a su criatura, a pecar, y que Dios tuvo que echar a su criatura, tuvo que echar a su creación, al hombre, a quien Él creó a su imagen, lo tuvo que echar de su presencia por causa del pecado. Y el hombre tuvo que entrar en un estado de muerte. O sea que Satanás intentó, por medio del pecado, privarle a Dios de recibir la gloria del hombre, la gloria de su criatura, porque Dios creó al hombre con el propósito de que el hombre adore a Dios, le ame a Dios, viva para Dios, rinda su corazón a su creador. Es como cuando una persona tiene un hijo, uno espera que su hijo le ame, que su hijo le respete, que él quiere disfrutar de su amor con su hijo, con su hija. Bueno, Dios creó al hombre con ese propósito. El diablo, por medio del pecado, le quiso privar de esa gloria a Dios. Porque, siempre digo, la palabra judío significa aquel que glorifica a Dios. Y glorificar a Dios es obedecerle a Dios. Glorificar a Dios es obedecerle. El hombre al ser echado de su presencia, lo que hizo fue desobedecer a Dios. Entonces el diablo le quiso privar, pero con la venida de Cristo al mundo y al tomar la forma de hombre, al venir a nacer como uno de nosotros, Jesús vino a hacer lo que nosotros no pudimos hacer, darle la gloria a Dios, devolverle esa gloria a Dios, vivir para la gloria de Dios, tomar nuestro lugar, sufrir el juicio, aún sufrir el castigo de nuestros pecados en esa cruz. Soportándolo todo, aún le glorificó, aún muriendo. Hasta ahí fue la obediencia. Por eso dice él que él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Él fue el que le devolvió la gloria a Dios. Por eso los ángeles, cuando vieron a Jesús naciendo en ese pesebre, a su mismo creador, a Dios mismo, que por primera vez le veían, ellos pudieron decir, gloria a Dios en las alturas, porque Jesucristo volvía a traer esa gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, dice. En la tierra paz, porque hoy la tierra gime, hoy la tierra está hundida en el pecado, hoy la humanidad gime, la gente sufre, la gente vive con miedo por la violencia, por el terrorismo, por los crímenes, por la violencia, por la perversión. La misma naturaleza gime, pero el Señor es el que vino a hacer la paz entre el cielo y la tierra. Y la buena voluntad para con los hombres, porque Él vino a salvar al hombre. La voluntad de Dios entuvo en salvar al hombre. Jesucristo vino al mundo para salvar al hombre, para llevar al hombre a su presencia. El Señor vino al mundo para pagar nuestro precio, para libertarnos, para abrirnos la puerta del cielo. La venida del Señor Jesús al mundo, su nacimiento en ese pesebre, su vida en la niñez, que muy poco se nos dice de cómo vivió, lo que se nos relata de su niñez, ¿no? De cómo vivía él ahí con sus padres. Toda la vida de Jesús es un modelo de lo que nosotros tenemos que aprender porque el Señor nos muestra a través de su vida que Él era el que dejó el cielo, Él es el que viene de la presencia del Padre, Él es el que descendió del cielo. Eso es lo que tenemos que entender, que Jesús es el que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Él es el que viene del Padre, Él es el que viene del cielo. Y después su vida, vemos que Él como hombre no se sintió atraído por nada del mundo. Es que la única atracción que Él tuvo de lo que Él vio en el mundo fue el amor hacia nosotros, fue el amor por nosotros. Eso fue lo que le atrajo nada más. Eso fue lo que le llevó a dar su vida. Pero después su vida, hermanos, era para Dios, era para el Padre.
La vida del Señor Jesús, hermanos, la vida del Señor Jesús fue un perfume para Dios. Fue un perfume. Toda su vida fue un perfume de olor grato, un perfume que Dios se agradaba, porque todo lo que emanaba del Señor, todo lo que emanaba del Señor era un perfume, el de su obediencia, el de su humildad, el de su amor, el de su bondad, el de su compasión. Y eso es lo que el Señor nos quiere transmitir a nosotros. ¿Cuántas veces no os afanáis, dijo el Señor? No se preocupen por lo que han de comer, no dejen que las cosas de esta vida le priven, no dejen que Satanás les asalte, no dejen que Satanás les robe, no dejen que Satanás le quite el mayor privilegio que tenemos nosotros de estar hoy en el mundo y de ser un perfume en nuestra vida para Dios. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 1... Salomón, el sabio, ustedes saben que la industria del perfume no es solo de estos tiempos. Esto del perfume ya venía desde los días de Salomón. El perfume era algo muy costoso. Había expertos que no serían químicos con título, pero que ya eran químicos que hacían perfumes en esas épocas, y carísimos. Y hoy leíamos que los magos, estos le llevaron incienso, oro, incienso y mirra como ofrendas, y el incienso era el perfume. ¿Saben lo que era el incienso? Era una mezcla de compuestos que era un perfume, un incienso, un perfume que se quemaba dentro del santuario, dentro del tabernáculo, en el templo, en el altar del incienso, el sacerdote lo quemaba, y era una forma de que la casa se llenaba de perfume, y ese perfume era una forma de decir que el incienso era lo que a Dios le agradaba. La vida de Cristo fue como un incienso, fue como un perfume. Toda su vida fue agradable. No hubo nada de hediondez en la persona de Jesús. Todo fue un perfume. Y entonces acá Salomón, en el capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 1, dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura el que es estimado como sabio y honorable. Qué notable, ¿no? Que el perfume, mientras estos lo preparaban, una pequeña mosquita que entraba dentro del perfume, ¿qué hacía? Lo corrompía, hacía heder. Y así dice Salomón, que él lo sabía por experiencia propia. Él lo sabía. Así una pequeña locura. Bueno, así el pecado hace que nuestra vida no dé ese perfume. Entonces el Señor Jesús justamente con su vida nos muestra cómo debemos dar ese perfume para Dios. Él nos dice, acuérdense, por eso la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, la importancia de leer la palabra, de nutrirnos, de guardar su palabra. Decíamos hoy, el que me ama guardará su palabra. Guardar la palabra, reunirse, hermanos. Fundamental, fundamental, fundamental. Una persona que no quiere reunirse, una persona que no tiene interés, no es salva. Yo no sé si será salva, no puedo ponerlo, porque uno no los conoce, no puede decir eso. Pero no hay frutos.